como lo prometido es deuda, hoy traemos un invitado especial, analista político internacional, Yacel Román. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me honra compartir con ustedes en este programa, tanto a ti como conductor y a la audiencia que nos honra con su tiempo en este día. Yacel, vamos a hablar diversos temas en materia internacional para que exponga tu parecer. Yo quiero empezar con el tema de Siria. Hay que recordar que el presidente Hussein, ya vimos lo que pasó, que es parte de la historia. Vimos qué pasó también con Gaddafi. Sí. Ahora, el actual presidente de Siria, Bashar, ¿por qué Rusia lo protege en este momento? Que no tiene la misma suerte de los otros dos. Sí, bueno, comenzando con esos dos casos muy específicos que tú mencionas, de Irak y Libia, hay que resaltar algo que de por sí ha sido centro de debate en muchos de los países occidentales que tienen incidencia sobre la geopolítica, y es que previo a la caída de Saddam Hussein como líder de Irak y previo a la caída de Gaddafi como líder de Libia, se entendía que estos eran factores de moderación por el hecho de que tenían un control sobre la política y la sociedad de sus países. Y de por sí lo que hemos visto posterior a su derrocamiento y ajusticiamiento, dirían algunos, es que ambos países se han vuelto casi que santuarios del terrorismo, santuarios de la inestabilidad, y fue lo que llevó incluso al presidente Donald Trump de Estados Unidos, cuando era precandidato y cuando era candidato también, a decir que él sería contrario al intervencionismo, porque entendía que más que paz, lo que traían estas incursiones de su país en una región tan convulsa como lo es el Medio Oriente era la desestabilización, y por eso hablaba de no necesariamente meterse con estos dictadores. Y el caso de Siria en específico y su relación con Rusia, Rusia que durante gran parte de la historia posterior a la caída del muro de Berlín, a la desarticulación de la Unión Soviética, se había posicionado como un país muy rezagado, pero que después en los gobiernos de Vladimir Putin ha asumido un protagonismo en la influencia geopolítica. Entonces, su principal entrada a tal región es a través de Siria, es su principal aliado. Entonces, como principal aliado, una caída de Bashar al-Assad como líder de ese país significaría una pérdida de influencia para Rusia. Y es que hay una frase casi que legendaria, al punto de que no se logra comprobar si en verdad la dijo o no la dijo el presidente Franklin Delano Roosevelt, que se le ha atribuido a que lo decía en relación al dictador Somoza García de Nicaragua o a Trujillo de República Dominicana, y es que esta persona podrá ser un HDP, pero será nuestro HDP. Y lo cierto es que el presidente Putin entiende que con Bashar al-Assad a la cabeza de Siria tiene una mayor influencia en esa región, y no es el único, porque Rusia quizás será su apoyo más visible, pero incluso hay varios otros sectores en el mismo Medio Oriente que han enfrentado grandes controversias por sus posiciones en la guerra civil siria, algunos pro oposición y otros pro gobierno. Y vamos al caso de China también, que de por sí, al igual que Rusia, tiene el derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Pero esa línea antiintervencionista del presidente Donald Trump, que había mantenido en el año 2016, ya casi que ha desaparecido, y lo que hemos visto es que se ha unido a otros países que llevan varios años atacando de manera retórica al gobierno de Bashar al-Assad, pero que ahora se han unido y que hemos visto los bombardeos directos contra los santuarios donde se considera que se elaboran armas químicas de parte del régimen sirio. Que todavía no se han demostrado. No se ha demostrado, y eso es también un gran debate, porque de por sí, en el año 2013, el Premio Nobel de Paz se le entregó a la Organización para la Eliminación de las Armas Químicas, y ese premio se le entregó a tal organización supuestamente por haber logrado la desaparición de las armas químicas en Siria. Entonces, de por sí, algunas personas no necesariamente pro Assad, pero no definitivamente pro sus enemigos, han dicho también que cómo es posible que se les reconoció a una organización la eliminación de tales armas en Siria, pero que entonces se ataca a Siria por el uso de armas químicas. Yo no necesariamente asumo esa narrativa, pero creo que es importante que la audiencia sepa que eso fue parte de lo que se ha debatido últimamente. No, y es importante, como tú señalas, una persona
con un liderazgo sólido como es Vladimir Putin, Sí. muy diferente a lo que fue el liderazgo de Joseph Stalin, que fue a la fuerza. Sí. Vladimir Putin es una persona que todos sabemos, como tú mencionabas, lo del muro de Berlín, lo de la caída del muro de Berlín, Y de la allá Unión estaba Soviética. depuesto la KGB, Sí. que él era agente de la Sí, KGB. claro. Luego él gana cierta popularidad, incluso él aspiró a alcalde contra Anatoly Shobak y Sí. le ganó. Sí, así es. Entonces después de ahí se proyecta una imagen porque se ve una Rusia ya caída con un Boris Yeltsin Sí. que no mantiene, como decimos, un temple en el poder. Sí, efectivamente, por el tema de Boris Yeltsin, que podemos comparar con los líderes de la Unión Soviética, que eran líderes que tenían no solamente el control total de Rusia y estas repúblicas satélites, sino también que tenían una fuerza a nivel internacional. Pero ya cuando Boris Yeltsin asume la presidencia, se comenzó a ver como un segundón Sí. de Occidente, y eso no lo digo yo, lo dicen la mayoría de historiadores, y precisamente por esa razón es que llega a ser muy impopular y el sentimiento nacionalista ruso se va hacia el suelo, y Vladimir Putin, con su discurso patriótico, nacionalista, centralista y demás, y de influencia a nivel geopolítico, entonces eso lo lleva a la presidencia, y no solamente ellos, sino también al control general de Rusia, muchas veces incluso exagerando de manera notable su propia influencia, porque lo cierto es que Rusia está viviendo una crisis económica debido a la caída de los precios del petróleo, que influye mucho en la salud económica de tal país. Rusia ahora mismo no es un país que tiene la fortaleza económica que explicaría la influencia que tiene, pero ha tenido unos fuertes organismos de propaganda como lo son RT, Sputnik y demás, que de manera muy leídos, porque de por sí son quizá los más exitosos portales de propaganda por una razón sencilla, y es que el 99% de lo que reportan está muy bien hecho, son muy profesionales, y ese último 1% es el que usan para exaltar la figura del líder. Sí. Porque, por ejemplo, muchos de los organismos de propaganda históricos lo que hacían era que se enfocaban de manera casi que única en decir que el líder es lo máximo, que el líder es esto otro, se inventaban narrativas. Por ejemplo, hemos visto que de por sí es un tema importante a nivel geopolítico, que quizá vamos a hablar en un momento, pero sí, el tema de Corea del Norte, allá su organismo de propaganda, incluso en ocasiones les ha dicho que ellos ganaron la Copa Mundial y demás, o sea, porque al ser un régimen tan cerrado, al ser un régimen tan aislado y al ser un régimen en el cual no entra nada que sea de afuera, entonces tienen la oportunidad de sencillamente darle a la gente lo que a ellos le da la gana. Pero la propaganda rusa, la propaganda pro-Putin, ha sido mucho más exitosa por ser mucho más profesional. No, y es lo que señala sobre la imagen sólida que tiene a nivel internacional Vladimir Putin. Como te decía anteriormente, un ejemplo, cuando tú ves un Joseph Stalin se impuso, un Lenin, pero Lenin no duró el tiempo de Joseph Stalin en el poder, ya sabemos las razones. Ahora, hubo un Gorbachev, el presidente Gorbachev, tenía una imagen, pero no tan sólida como la de Putin. Luego de que él sale, llega Yeltsin, y viene Putin, se ve la diferencia. Sí, mira, y es lo que tú dices, ellos han capitalizado lo que es la imagen del presidente Putin. Sí, la imagen del presidente Putin, que se ha ligado mucho a la imagen de la nación, porque sabemos que el orgullo nacional es algo que determina mucho. Y entonces cuando un país está desmoralizado, eso afecta mucho toda la política, toda la economía, y Putin, por todo el tema hacia afuera, que lo puede presentar de manera justa y coherente como alguien muy criticable, eso hacia adentro no repercute de la misma manera por el hecho de que él ha sido la cara de un resurgir ruso. Y mira, mencionabas a Mikhail Gorbachev, que a diferencia de Putin, él tenía un gran prestigio a nivel internacional, pero entonces hacia adentro no tenía el mismo apoyo. Y hay que resaltar para los televidentes quizá que no vivieron gran parte de lo que fue la caída de la Unión Soviética, y es que Gorbachev nunca tuvo la idea de desmantelar la Unión Soviética. No. Eso fue algo que se le salió de control, eso fue algo que no estaba planeado y que es algo que él todavía el día de hoy resalta como un fracaso personal, pero ha asumido la narrativa como de que eso fue el plan, pero no era nunca. Él siempre se presentó como un reformista de la Unión Soviética, no alguien que la iba a deshacer. Sí. En otro orden,
para que vaya tocando diversos temas internacionales. El mes que viene se cumple en Israel el 70 aniversario como Estado. Todos recordamos que se hizo libre en 1948, después pasando el tiempo, en el 67, pasó lo que fue la Guerra de los 6 días. Recordamos en los años 90 el problema que había grave de Israel y Palestina, pero se resolvió con el famoso acuerdo del Oslo, donde estaba el presidente de Israel en ese tiempo, Isaac Rabin, asesinado, estaba el difunto líder palestino Yasser Arafat, incluso ahí asistió hasta Bill Clinton, de mediador. Un año después, Nelson Mandela, ese mismo año Nelson Mandela gana Premio Nobel de la Paz, y el año siguiente ellos son nominados al Premio Nobel de la Paz, Isaac Rabin y Yasser Arafat. Ahora, trayendo esto, con los problemas que hay, para mover la embajada, porque Donald Trump dijo que va a enviar la embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, hacia Jerusalén. Eso puede traer un problema grave, porque vemos que en el 95 el Congreso de los Estados Unidos de manera unánime ratificó que sí, que era la embajada de Jerusalén. Sí. La capital, era la capital de Israel, o sea, la capital de Jerusalén era la de Israel. Vemos que Bill Clinton en ese momento nunca vetó la ley, pero tampoco la aprobó. Vimos también... No la aplicó. No la aplicó, es lo correcto. Vimos también un George Bush que no la aplicó. Vimos un Barack Obama que obvió eso, pero vemos un Donald Trump que incluso en promesa de campaña dijo que sí, y ya vemos lo que puede traer, porque puede traer un problema grave. Sí, efectivamente, hay algo que resaltar, y es que la génesis de la nación israelí es una que ha sido bastante controversial por el hecho de que era un territorio que ellos habían perdido hace ya 2000 años, incluso algo que ni siquiera siendo historiador uno tiene que reconocer, sino incluso desde la Biblia vemos todo esto. Pero cuando recuperan el territorio como una especie de gesto posterior al Holocausto, se acordó que la ciudad de Jerusalén iba a ser una con un estatus especial dividido entre ambos estados, el palestino y el israelí. Pero después entonces de lo que mencionas, de conflictos bélicos como lo fue la Guerra de los 6 días y posteriores enfrentamientos, Israel logra tener el control de Jerusalén y ahí establece su Suprema Corte de Justicia, su parlamento, su poder ejecutivo y toda agencia que tenga que ver con el gobierno, y es al día de hoy de facto la capital de Israel y de jure según su propio ordenamiento jurídico. Pero ¿qué pasa con esa ley que mencionas, que aprobó el Senado de los Estados Unidos con 99 de 100 senadores y el otro no fue que le votó en contra, era que no estaba? Y entonces un detalle muy importante para esa ley que establece que la embajada de Estados Unidos se iba a mudar desde Tel Aviv, que es la ciudad que la mayoría de organismos internacionales reconocen como la capital de Israel, y se iba entonces a establecer en Jerusalén, establecía una cláusula de que se puede posponer cada año. Y eso fue lo que hizo Bill Clinton, pero fue también lo que hizo George Bush, a pesar de que él prometió de que también la iba a mudar, y fue lo que hizo también Barack Obama, a pesar de que él también prometió en varias ocasiones de que la iba a mudar. Donald Trump lo que hizo fue que, a diferencia de sus antecesores, que prometían pero no aplicaban, él prometió y aplicó. Y esa ciudad de Jerusalén, entonces ya se prevé que en poco tiempo tendrá una embajada de Estados Unidos, pero que también ha tenido entonces anuncios como lo es el caso del gobierno hondureño, que no es quizá uno de mucho peso a nivel geopolítico, pero ya se ha anunciado que se va a mudar hacia Jerusalén, y también el gobierno de Guatemala. O sea, vuelvo y digo, no son quizás actores que llama la atención eso. Sí, no son quizás actores de mucho peso, pero se ve que esa influencia que muestra Estados Unidos en la geopolítica puede también influir mucho en el tema de Israel, como fue también la votación de censura que iban a establecer en la ONU sobre ese plan de Donald Trump, que tras Estados Unidos intentar que varios países votaran junto con ellos, lo que logró fue que muchos países se abstuvieran. Entonces se ve que esto pudiera tener repercusiones no necesariamente bélicas, no necesariamente terrorísticas, pero también de países que son bien cercanos a Estados Unidos, imitarlo y emularlo. Yasser,
un placer. No, el placer es todo mío. Vamos a ver cómo nos reencontramos de nuevo en otra edición del programa para tocar el tema Corea del Norte y el tocar el tema Brasil con la corrupción. Tú sabes que es una cleptocracia, literalmente hablando. Brasil que va a elecciones en octubre de este año. Sí. A ustedes, quédense en línea, vamos a una pausa y luego regresamos con nuestro siguiente invitado.